Vamos ya a la tercera y última parte de fiel, llamado. ¿Se acuerdan cómo es el título? Llamado, escogido y fiel. Llamado, escogido y fiel. Es la tercera parte. Hemos venido hablando de varias cositas. Hace 8 días, entre otras cosas, hablamos que los milagros no son una garantía. El hecho de que Dios te use a ti para hacer milagros no es una garantía de que vayas a ser aprobado, ¿verdad? Porque hay muchas personas que son usadas para hacer milagros, pero su vida en sí es un completo desastre, porque tienen el don, pero su vida en sí no habla de un Cristo vivo. Hablamos de los que Dios se agradó, hablamos de ser fiel durante las tentaciones. Y hoy continuamos con un carácter santo. Hoy continuamos con un carácter santo. Nuestros logros materiales o externos pueden impresionar a la gente del mundo y a los creyentes carnales, pero Dios se impresiona más cuando mostramos un carácter santo. Muchas personas se pueden impresionar por nuestras adquisiciones materiales, se pueden impresionar por muchos logros y aún cristianos carnales, pero realmente lo que a Dios le impresiona es un carácter santo, porque de eso se trata el evangelio, de eso se trata el que yo conozca a Cristo. Porque de qué nos sacamos que, bueno, hayamos llegado a una comunidad y seamos prosperados económicamente, pero nuestro carácter siga igual o empeore, porque esto puede ser causa de que nos volvamos más orgullosos, prepotentes y soberbios, porque suele pasar que cuando Dios prospera a una persona, en vez de bajar, lo que hace es que se vuelve más orgulloso, más prepotente, más soberbio, y a veces se le olvida de dónde Dios sacó a esa persona. Entonces, es nuestro carácter de por sí lo que puede traer sobre nosotros la aprobación de Dios. Y eso mucha iglesia no lo entiende. Cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, y yo soy parte de esa iglesia. Lo que puede traer la verdadera aprobación de Dios a mi vida es cómo he permitido que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi carácter. No en el carácter de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, sino en mi carácter. Solo yo sé que debo dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje en mi vida, en mí. Porque cuando yo llegué ante la presencia del Señor, pues yo no voy a llegar y allá y voy a sacar excusas y voy a decir, no, es que realmente la convivencia con mi esposo era tan difícil que yo no pude tener un carácter santo porque todo el tiempo me la volaba. Es que mis hijos todo el tiempo me sacaban de quicio y yo no pude tener un carácter santo porque ¿cómo? No. Yo no puedo señalar al uno o señalar al otro. O es que ese jefe que yo tenía en la empresa, ese jefe, mejor dicho, yo no lo podía ver porque ya se me olvidaba de dónde era. Yo allá tengo que responder es por mí. No puedo excusarme con nadie, porque por eso yo tengo una relación personal con Él. Y el anhelo y el deseo de mi corazón es cada día ser más como Él y menos como yo. De así que no tenemos excusas. Lo que el Señor anhela en nosotros es que podamos ser esas cartas abiertas y podamos realmente mostrar a nuestra familia, a nuestra parentela, a nuestras amistades del pasado y de este tiempo, la renovación, el cambio tan tremendo que ha habido en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y si no estamos, pues también. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Nosotros debemos de permitir que el carácter de nosotros sea cada día transformado, regenerado.
Así que si deseamos saber cuál es la opinión de Dios sobre nosotros, debemos de borrar deliberadamente en nuestras mentes lo que hemos logrado nosotros, supuestamente, ¿no? De todos los que aquí estamos, ninguno hemos logrado algo si no ha sido con la ayuda de Él, por su misericordia, por su gran amor, esa gracia, ese favor de Él con nosotros, esa forma en que cuando vemos que todo se cierra y que todo se oscurece, y cómo vemos que Dios interviene, cómo vemos que Dios envía a sus ángeles, que Dios envía ayuda sobrenatural y cómo el Señor abre ríos en medio del desierto. De así que es solamente con la ayuda de Él que hemos podido lograr hacer muchas cosas, los que hemos podido estudiar de una u otra manera, los que tenemos un ministerio aquí, los que tenemos un hogar, los que no los tienen también porque tienen otras cosas, pero todos de una u otra forma somos muy bendecidos. Entonces, no es por nuestros logros, debemos de evaluarnos a nosotros mismos, debemos evaluarnos a los vecinos, evaluar a nuestros hijos, evaluar, dice, no, debemos de evaluarnos nosotros mismos, debemos hacernos un autoexamen y mirar cómo están nuestras actitudes hacia el pecado, en nuestra manera de pensar y el egocentrismo de nuestras acciones. Esa es la única medida infalible de nuestra condición espiritual. Ojo, cuando nosotros nos sintamos, uy, no, es que yo estoy al 100%, es que yo ya no veo qué más cambios puedo hacer. Cuando nos sintamos de esa manera, ojo, tenemos que correr al Señor y decirle, Señor, ayúdame porque me estoy sintiendo que estoy como muy perfecta, ya no necesito de nada. Es cuando más necesitamos, porque sin darnos cuenta nos estamos volviendo demasiado orgullosos. A veces como cristianos evangélicos nos creemos sabérnoslas todas y a veces estamos por encima del hombro a otras personas, máxime a veces cuando ya tenemos algunos estudios y ejercemos algún ministerio, en vez de ser los más humildes, a veces somos los más altivos y soberbios, y eso pasa en la iglesia de Cristo, no solamente aquí, en todas partes pasa. Desafortunadamente, cuando el termómetro espiritual baja, y nos dejamos llenar de muchas cosas del mundo, de muchas ocupaciones, de los negocios allí, de las preocupaciones acá, de una cosa allí, otra cosa allá, y el termómetro espiritual baja, realmente esta carnecita empieza a ser de las suyas y no nos damos cuenta. Lastimamos a las personas que más amamos, hacemos cosas indebidas y es como si estuviéramos cegados. Ofendemos a las personas más cercanas, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, vecinos, personas en los lugares de trabajo y no nos damos cuenta porque nuestro termómetro espiritual está bajo cero. Y es que a veces en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, ya como que se nos vuelve algo, ay, pero todos los días el devocional, pero todos los días tengo que leer ese TCD, todos los días tengo que... No, eso no puede ser para nosotros una rutina. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de anhelar. ¿Debemos de qué, iglesia? Anhelar, tener ese encuentro con Dios, con mi Padre, con mi Hacedor, con mi Señor. Debe ser un anhelo en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos demos cuenta que ese anhelo está decayendo, está muriendo, y estamos entrando en un conformismo, en una pasividad, pellizquémonos nosotros mismos. Pidámosle al Señor auxilio. Señor, ayúdame porque estoy viendo mi vida espiritual como algo rutinario, como que si hoy lo hago bien y si no también. Y en este tiempo que estamos viviendo es más urgente que nosotros tengamos comunión con el Señor, no la que venimos teniendo regularmente, sino que aumentemos la lectura de la palabra, la meditación de la palabra. Y si estamos tan mal,
busquemos a una compañera o a un compañero de oración. Si es un varón, busque el pastor o busque un varón que usted tenga confianza y dígale, ayúdeme a orar, ore por mí porque me siento que como que ya no puedo avanzar. Y si es una hermana, busque a su pastora, que quién sabe dónde está. No, mentiras. Busque una hermana también. Aquí hay hermanas de oración, hay hermanas también que pueden fortalecerle a usted, pero no nos dejemos engañar del enemigo. En este tiempo el enemigo está enviando muchos dardos, entre más días estamos más ocupados y al enemigo le conviene que la iglesia permanezca en ignorancia, que la iglesia no lea la palabra. Al enemigo le conviene llenarnos de 50,000 ocupaciones, pero nosotros tenemos que levantarnos y no permitir que las cosas de este mundo nos distraigan. Con esto no estoy diciendo que entonces no trabajemos, no estudiemos, no hagamos nada en casa. No, con eso estoy diciendo que los momentos que nosotros tengamos podamos ocuparnos en lo que realmente nos conviene y nos beneficia y nos bendice, no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Estamos hablando entonces de un carácter santo. De esta manera, tanto podemos mirar, iglesia, que un carácter santo puede tenerlo una persona, un hombre evangelista, un profeta que viaja a las naciones, que va de aquí para allá, o una ama de casa que está en su hogar atendiendo a su esposo, a 3, a 4, a 5, a 2 hijos. Tanto puede tener la misma oportunidad ese evangelista que va de país en país, de nación en nación, como esa ama de casa que le es complicado salir. ¿Por qué? Porque una persona que viaja, sea casada o no, hombre o mujer, va a tener muchas tentaciones, las que nosotros ni nos imaginemos, no solamente en el área sexual, en muchas áreas. Y una ama de casa también puede tener muchas tentaciones, porque no nos digamos mentiras, los niños a veces, las ocupaciones, a veces si hay escasez económica o hay problemas exteriores o problemas dentro de casa, podemos, en vez de tener un carácter santo, tener un carácter explosivo. Quite de aquí, no me hable porque soy que no puedo. Contestarle mal a los niños, no tenerles paciencia, contestarle mal al compañero, a la compañera. En vez de tener un ambiente de paz, un ambiente de gozo, tener un ambiente totalmente contrario a lo que la palabra del Señor nos demanda. De así que todos nosotros podemos tener las mismas oportunidades de tener la aprobación de Dios. Solamente un pastor o una pastora o un evangelista o un apóstol no tiene la aprobación de Dios. La aprobación de Dios la puede tener la persona que barre la calle, como les digo, la ama de casa, porque hay amas de casa que tienen muchos problemas. Porque hay señores que tienen talleres o que trabajan en un taller y tienen muchos problemas. Entonces, cada uno de nosotros en el diferente contexto que vivamos, tenemos la oportunidad de ser aprobados por Dios. ¿Por qué? Porque Él está mirando nuestro carácter, que es lo más importante. Para mí es lo más sobresaliente en esta enseñanza, que nosotros entendamos que Jesús es nuestro ejemplo. Y vamos a hablar de Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas, porque en las películas que presentan en Semana Santa y libros que uno ha leído, bueno, uno dice, y Jesús apareció a partir, o se empieza a hablar de los evangelios, sobre todo se hace relevancia después de sus 30 años, ¿no? Cuando fue bautizado. Pero tenemos también que pensar que el Señor Jesús tuvo un hogar como lo tuvimos nosotros, tuvo las mismas necesidades que tuvo un chico en cualquier casa, y pues a veces nos han distorsionado la idea de que como María,
y José, o sea que como María no tuvo más hijos supuestamente, entonces supuestamente Jesús vivió solo y eso es mentira, eso está en la palabra, ahí en esta noche traigo algunos versículos donde podemos ver que Jesús tuvo tentaciones, tuvo que sufrir lo que sufrimos cada uno de nosotros en nuestros hogares. Podría yo decir en esta noche, ¿en cuál hogar no ha habido alguna discusión entre hermanos? ¿A usted por qué le dieron la carne más grande que a mí? ¿Y usted por qué hace eso si yo no? ¿Usted por qué se puso mis medias? ¿Usted por qué cogió mis colores? ¿Dónde está mi libro tal? ¿Qué pasó con esto? Eso no pasa en ninguna casa, ¿cierto? Eso, entonces el Señor Jesús afrontó lo mismo que cualquier chico en su edad. Y podemos ver nosotros la fidelidad en nuestro hogar. El hogar de Jesús era un hogar pobre. José y María eran tan pobres que ni siquiera tenían para comprar un cordero para ofrecerlo como sacrificio. Ustedes se acuerdan que la ley decía que uno debía llevar un palomino, o si la persona tenía dinero, pues llevaba ya algo de mayor valor. Y en este caso, José y María ofrecieron, conforme a lo que dice la ley, un par de tórtolos, un par de palomas, porque no tenían dinero. O sea que el hogar de José y de María no era un hogar donde había abundancia en ese momento. Pero en Lucas 2:24 habla de que ellos llevaron 2 tórtolas para poder ofrecer esa ofrenda. De Jesús se dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Y en la versión del lenguaje actual, en 2 Corintios 8:9, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, lo dice la palabra. Jesús tenía 4 hermanos y 2 hermanas más jóvenes que él. Miremos qué dice en Marcos 6:3. Marcos 6:3. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en este mismo pueblo? Es tremendo porque muchas personas dicen, no, ¿cómo así? Jesús, la Virgen María. Sí, María fue una mujer que fue escogida por el Señor, pero María fue una mujer que fue una ama de casa como todas nosotras las que aquí estamos. Sufrió las mismas incomodidades y los mismos privilegios que también tenemos nosotras. Entonces, uno puede imaginarse las presiones y las luchas que afrontó Jesús mientras crecía en aquel hogar. Y también nos podemos dar cuenta que en un hogar donde, imagínense, era un hogar numeroso, y dice la palabra que era un hogar de escasos recursos, deben de haber habido cualquier cantidad de desavenencias, de disgustos, de egoísmos y muchas cosas que tuvo que afrontar el Señor Jesús, pero Él no pecó. Para mayor infortunio, sus hermanos no creían en Él. ¿Qué dice Juan, el Evangelio de Juan 7:5? Juan 7:5. Dijeron eso porque ni siquiera ellos creían. Los hermanos del Señor Jesús no creían en Él. Ellos no creían en Él. Quizás ellos le escarnecían en muchas maneras.
si estamos mirando nosotros este trasfondo, podemos mirar que cuando Él tuvo fricciones y tuvo tentaciones, no creo que haya tenido un cuarto aparte para ir a orar, un cuarto como lo tienen hoy algunos chicos, con su televisor, con todas las comodidades. No, el Señor Jesús debe haber tenido o sea, todo para todos, me imagino. Quiero decir acá y quiero hacer énfasis en que a pesar de las presiones y a pesar de todas las cosas que Él sufrió, Él siempre se mantuvo sin pecado. Y así que Él sufrió lo mismo que nosotros sufrimos y nosotros no tenemos excusa. Es posible que en su hogar hubieran peleas, riñas, regaños y egoísmo común de todos los hogares. Y entre tales circunstancias Jesús fue tentado en todos los aspectos de la vida, así como nosotros, pero Él nunca pecó ni una sola vez. Si Jesús hubiera venido en alguna forma diferente a la de nosotros, no habría ninguna relevancia. Pero dice que no obstante Él vino en carne como todos nosotros, como los seres humanos. Él quería experimentar qué era vivir una vida realmente aquí en la tierra y si realmente nosotros podíamos vivir una vida en santidad, teniendo un carácter santo, teniendo un carácter realmente como el que el Señor nos pide. Miremos qué dice en Hebreos 2, 17, 18. Hebreos 2, 17, 18. Dice, para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es un jefe de sacerdotes en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. Él padeció las presiones de toda suerte de tentación que jamás podamos afrontar. Esto es lo que nos otorga gran ánimo en los tiempos en que somos tentados, pues así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Esta es la esperanza que Satanás procura robarnos cuando trata de ocultar de nosotros esa gloriosa verdad, que Cristo vino en carne y fue tentado exactamente como nosotros. Y así que Él sabe todas las presiones que podemos nosotros sufrir en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, pero que podemos salir avantes en victoria, en bendición. También podemos mirar la fidelidad de Jesús en acción. Dice que Jesús era un carpintero, ¿cierto? Yo me imagino que en la casa de Jesús había un taller de carpintería, estaba José, estaban sus hermanos, y también podemos ver la fidelidad de Jesús en este campo. Como un carpintero en Nazaret, Jesús debió haber afrontado muchas tentaciones, así como todos los que se envuelven en algún tipo de negocio que tienen que afrontar. No obstante, Él nunca engañó a nadie con quien tuviera tratos o negocios. Jamás demandó precios sobre el valor honesto de las cosas que vendía. Y en esta parte es un punto álgido, porque muchas personas llegan, conocen de Cristo y bueno, hacen sus negocios y que soy yo, o trabajan en una empresa, pero siguen teniendo las costumbres que tenían antes de conocer de Cristo. Y hay personas que dicen un dicho que me parece a mí como tan, dicen, no, pues es que el vivo vive del bobo y el bobo de papá y de mamá. Y tienen sus 50,000 excusas para hacer cosas que no deben de hacer. Y miramos que el Señor Jesús también tuvo empresa, tuvo también sus negocios,
Y si nosotros realmente hemos llegado de corazón a conocer a Jesús, nuestra parte financiera, nuestros negocios también deben de estar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios nos demande. Nunca creo firmemente que si el Señor Jesús, si Dios permitió que Jesús tuviera un negocio de carpintería en ese tiempo, es porque Él quiso darnos ejemplo a todos nosotros de que sí se podía llevar una vida en rectitud y tener un carácter realmente santo, aún teniendo empresa. Que nosotros en todas las áreas de nuestra vida tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios sea el que realmente nos dirija y nos muestre cómo debemos de hacer las cosas. Que si éramos deshonestos en nuestra forma de ganar el dinero, que empecemos a hacer lo correcto de acuerdo a lo que el Señor demanda en su palabra. Que no querramos pasarnos de listos, porque nosotros podemos pasarnos de listos y hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios demanda, pero Dios está mirando qué estoy haciendo yo como empleado o qué estoy haciendo yo como empresario. Él sabe realmente qué es lo que yo estoy haciendo en lo oculto. De así que tampoco tenemos excusas en el área comercial, en el área laboral. También podemos hacer lo que el Señor Jesús hizo. Él no estaba en competencia con los demás carpinteros de Nazaret. Él trabajaba para ganarse su sustento diario. Jesús afrontó todas las tentaciones que nosotros confrontamos en el área del dinero y venció. Si hay un área difícil para muchas personas, cuando se llega a conocer de Cristo y se empieza a conocer la palabra, en Proverbios habla mucho del dinero, es eso, hablar y ser equitativos y ser justos y ser correctos, ser honestos en el manejo del dinero, con las personas que están a mi alrededor y con el Señor. Si hay algo que duele a todos nosotros cuando llegamos a conocer del Señor, y he escuchado a cientos de personas que lo dicen, no, yo voy a la iglesia, yo escucho, hasta de pronto me mando a bautizar, pero a mí que no me digan de ese diezmo, no me digan de eso que, no. Por eso es que los pastores se enriquecen, por eso es que comentarios muchísimos he escuchado. ¿Quién dijo que es que uno llevarle el diezmo a los pastores? Ni más faltaba. Yo me imagino que hay personas que se congregan en diferentes lugares, porque eso no pasa solo aquí, eso pasa en todos lados. En las reuniones de pastores nosotros a veces hablamos algunas cosas y hay personas que creen que los pastores viven de agua molida y viento raspado, que nosotros os sostenemos quién sabe cómo, y que los lugares donde se congregan y los servicios eso se paga así por ósmosis. ¿Sí? Eso le pasa a muchas personas. Muchas personas dicen, no, ¿qué les pasa? Con todo lo que a mí me ha tocado sufrir y sudarla. Pero es que nosotros, el Señor no nos manda a cumplir una parte de la palabra, nos manda a cumplir toda la palabra. Pero pues cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien es dueño de su vida, cada quien maneja su vida como quiere. Pero los resultados también se ven, porque la palabra dice, por los frutos. Bueno, no lo dije yo, lo dijeron ustedes. Y así que, si hay algo que realmente le duele a muchas personas es eso, el bolsillo. ¿Sí? Pero el Señor Jesús nos da ejemplo de todo, de su integridad. Jesús, por otro lado, está viviendo en perfecta victoria con todo. Él nunca despreció a su familia. Nos acordamos cuando él tenía, creo que 12 años, si estoy mal, bueno, más o menos en esa edad, y se perdió y María estaba desesperada y José buscándolo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Y dónde estaba? Que en el templo, ¿cierto? Estaba en el templo. Pero la palabra habla de que siempre fue sujeto a sus padres.
Y a veces muchos chicos también llegan y conocen del Señor y hasta pueden llegar a tener un ministerio en la comunidad donde se encuentren, pero no son sujetos a sus padres. A veces muchos hijos creen que ya se las saben todas y el papá o la mamá les pide un favor y, pero ¿qué? Espérese, o ¿qué le pasa? Pues usted también puede hacerlo, usted tiene también dos manos, vaya, hágalo. En este tiempo hay una irreverencia de los hijos hacia los padres, pero cosa tremenda. Aún en personas, en jóvenes que se congregan, jóvenes que realmente ya les faltan al respeto a los padres. La palabra del Señor es muy clara y directa y no dice, si su papá y su mamá hacen lo que ustedes quieren y si su papá y su mamá los tratan a ustedes, mejor dicho, obedézcale. No, dice, honra a padre y madre y le irá bien y tendrá larga vida. Si hay algo que se ha perdido en este tiempo en la juventud es el honrar a nuestros padres. Y ya en personas adultas también uno lo ve. Ya no se honran a los padres como lo dice la palabra. No como lo dice el pastor o la pastora, no, porque como lo dice la palabra. Honrarlos de corazón, honrarlos obedeciéndoles, honrarlos tratándoles bien, honrándoles también cuando ya tenemos un sustento, también de esa forma. Hay muchas maneras de honrar a nuestros padres y Jesús nos dio ejemplo. Miremos qué dice en Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Bueno, acá dice, Dios hizo todas las cosas ¿para quién? Para Él mismo. No me quite la cita bíblica, por favor. Y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Él quiere que compartan su gloria a todos los que ¿qué? Los que lo aman y lo obedecen. Hay dos requisitos ahí. Los que lo aman y lo obedecen. Y yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, yo amo a Diosito. Es que Diosito lo más lindo, yo lo amo. Primero que todo no es Diosito, es Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Y segundo, si usted lo ama, lo obedece. Pero muchas personas dicen, yo amo a Dios, pero de dientes para afuera, porque obedecerlo cuesta y cuesta mucho. De así que dice la palabra muy clara, dice que Él quiere compartir su gloria, pero con los que lo aman, pero también con los que le obedecen. De así que si nosotros tenemos una obediencia a medias, pues no lo amamos. Es como nuestros hijos naturales. Yo creo que lo que más le agrada a un papá y a una mamá es que sus hijos obedezcan, ¿cierto? Cuando nuestros hijos obedecen, uno se siente, la mamá más bendecida, el papá más bendecido. Pero cuando uno le dice, mi amor, vaya, tienda la cama, mi amor, hágame ahorita, espera un momentico, estoy cansado, mande a Julano o vaya usted. Ay, yo creo que esos papás, yo dicen, uy, yo cogiera un bloque por aquí, a cuenta que se perdió. Y nosotros que somos padres naturales nos molesta y a veces nos enfurece que nuestros hijos no nos obedezcan. ¿Cuánto más nuestro Padre Dios? Que a veces ya aquí en este púlpito han hablado y han hablado de una cosa, de la otra y eso, y nosotros seguimos haciendo lo que se nos pega. Y nos parece pues que, ay Señor, tú eres un Dios lleno de misericordia y tú me perdonas, Señor. Y yo sigo haciendo lo que yo quiero, pero Dios es un Dios de misericordia, pero Él también tiene en cuenta que cuando yo ya conozco la palabra, yo ya debo empezar a corregir mis caminos. Todavía unas cuantas tentaciones tales como las que vienen a través de la fama. Muchas personas cuando han hecho algo y son conocidas por X o Y motivo, ya
empiezan también a declinar y empiezan a creer que ya mejor dicho están en la cima. Nosotros, sin embargo, las tentaciones comunes que afrontamos en el hogar y en el lugar donde trabajamos, también podemos ver que el Señor Jesús las confrontó y venció en sus primeros años. El Padre dio al Señor Jesús el certificado de aprobación cuando Él fue a su bautismo. Y en eso hice énfasis hace 8 días, que cuando el Señor Jesús dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, hasta ese día el Señor Jesús no había hecho ni un milagro. Hasta ese momento Él no había tenido ministerio. No podemos decir que nuestro Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, porque ya había hecho 50,000 milagros, había libertado personas, había multiplicado el pan. No, es porque el Señor Jesús había vivido una vida recta hasta sus 30 años. Porque había dado ejemplo, había dado testimonio. Porque sí se puede, con la ayuda del Señor sí se puede. Y ahí tuvo su certificado de aprobación. Entonces, iglesia, como último punto, nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué debemos de procurar? Tener un carácter transformado. Cada uno de nosotros debemos de procurar tener un carácter transformado. Ese es el último punto, un carácter transformado. Yo creo que esa debería de ser una de nuestras mayores metas, nuestro propósito, tener un carácter transformado. Les invito a que leamos Efesios 5:18 en la versión del lenguaje actual. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Muchos aquí dirán, ay, pero esa cita bíblica, nosotros ya no tomamos, ya no nos emborrachamos. A mí no me digan nada, yo solamente estoy leyendo lo que dice Efesios 5:18. Pero lo que más quiero en esta hora resaltar es que dice, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a permitir verdaderamente que el Espíritu Santo de Dios nos controle? En esos momentos en que nos da así como que se nos sube la bilirrubina, como que mejor dicho quisiéramos hacer y deshacer, es cuando el Señor Jesús está mirando, bueno, miremos aquí cómo va a actuar esta patrona, miremos a ver cómo va a actuar este jovencito, ahí vamos a ver. Y el Señor Jesús a veces nos hace unas, uy, Dios mío, vuelve y como pareciera que nos tocara hacer la plana nuevamente, a ver cómo nosotros actuamos. ¿Cómo estamos actuando en el trabajo con ese jefe que nos cae un poquito gordito y uno dice, ay, ayúdame Dios? Y respira uno 10 veces y dice, ayúdame Señor con este jefe. Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Cada uno de nosotros tenemos que permitir que nuestro carácter sea transformado. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos controle. Que así yo crea tener la razón, pueda bajar y seguir bajando hasta donde el Señor quiera que yo baje. Porque solamente Él conoce dónde está el meollo del asunto en mi corazón. Y por eso Él permite muchas circunstancias en nosotros. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Bueno, ¿sabe qué, iglesia? Que a veces nosotros creemos que hacer lo malo es robar, fumar y tomar alcohol o drogarse también, ¿no? Pero hacer lo malo es que yo le devuelva mal con mal
a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Yo tengo que hablar del hogar porque donde el Señor Jesús pasó más tiempo fue en el hogar y en el trabajo. Y donde tú y yo pasamos más tiempo es en el hogar y en el trabajo. Sea que tú tengas oficina o sea que tú tengas que trabajar en una empresa, pero donde pasamos más tiempo es en el hogar y en el trabajo. De así que es donde más tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios nos controle. Entonces dice, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Así no desearán usted decirle a su jefe, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué yo y usted váyase para la luna. Así no desearán usted contestar como a ustedes les parezca, sino decir, Espíritu Santo de Dios, la palabra del Señor dice que yo no debo de pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Espíritu Santo de Dios, tú dices que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame a ser Padre benigna, Señor, ayúdame a tener amor, misericordia, ayúdame a ser perdonadora, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo, como dice tu palabra, Señor. Ayúdame a ser tarda para hablar, tarda para airarme, pero pronta para escuchar. Y muchas personas que se congregan en las diferentes denominaciones hacen todo al revés. Señor, ayúdame a ser pronta para hablar, porque estoy que le digo de qué se va a morir ese hombre, esa mujer, porque es que ya no me lo aguanta, yo estoy hasta aquí, hasta más arriba. Entonces eso sí, rápido para hablar, y eso le digo hasta 50,000 cosas. Y escuché algo, ay, no escuché lo que me iba a decir, el que sea lo que me iba a decir. Ay, pero yo ya le dije lo que le quería decir. No, mi hermano y mi hermana, ¿cómo quedó su testimonio? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está permitiendo que el Espíritu Santo de Dios controle ese temperamento, controle esa lengua? ¿Dónde está? Tenemos que permitir y procurar nosotros tener un carácter transformado. Es ahí, solo ahí donde vamos a recibir esa carta de aprobación. No es, hermano, porque usted tenga 50 títulos. No es, amada hermana y amado hermano, porque usted fue al exterior o no fue. No es porque usted tenga 5 casas y 3 fincas. No es porque usted haya ido a orar por 10 personas y hayan sanado todas en un día. Eso no es lo que va a tener su carta de aprobación. Lo que va a tener su carta de aprobación es un carácter transformado de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Díganlo en coro. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, benignidad. Bueno, se lo saben en coro, eso lo sabemos, pero ¿cuánto de ese fruto del Espíritu Santo está realmente en nosotros? ¿Cuánto amor yo tengo por esos hijos que a veces no obedecen, por esos hijos que quisiera cogerlos y darles un pico? ¿Cuánto de ese amor, cuánto de esa paciencia, cuánto realmente de esa benignidad, esa bondad yo tengo con mi prójimo? Y como mi prójimo no es cuando yo salgo allí y me encuentro al vecino o al de la esquina allí, ¿cómo está su merced? Dios le bendiga. Y cuando llegamos a la casa, pero usted, ¿qué le pasó? No le dije que tenía que hacer tal cosa. Yo creo que hay niños que dicen auxilio, auxilio, que mi mamá vuelva a la iglesia, que se va para la iglesia. Si hay algo que nosotras las mujeres tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, es a no ser cantaletosas. Yo creo que lo que más odian los hijos y los esposos es la cantaleta de nosotros. Bueno, yo tengo aquí a mi hija y tengo aquí a mi hijo. Pues ellos pueden testificar de Marta si es cantaletosa. Lo que yo más le oré al Señor fue eso, porque viví eso por muchos años. Y es horrible que le estén diciendo a uno todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es como una gotera, como dicen Proverbios. Lo peor que puede haber en un hogar es una persona cantaletosa que todo el tiempo está diciendo lo mismo. Pues yo, por la pura misericordia y la gracia de Papá Dios solamente,
Oré mucho por eso. Y mi amado esposo ha testificado aquí que si hay algo que yo no tengo, tengo muchos otros defectos, no crean que aquí soy pastora, no, 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 si ustedes me conocieran. Pero en algo que he podido vencer con la ayuda de él es en no cantaletear. Y hay cosas de mi esposo que, uy, Dios mío, y él me puede estar viendo, ¿cierto, mi amor? Pero si hay algo que él admira, es que el Espíritu Santo de Dios me ha ayudado para ver. Y a veces así me muerdo la lengua y quiero decir 50,000 cosas, pero Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. ¿Qué digo? Y veo cosas que, uy, yo, Señor, por favor, esta terapia me está doliendo mucho, me está doliendo. Pero yo sé que con esto estoy agradando al Señor. Agrado al Señor con esto. Porque yo no me puedo parecer a las mujeres a mis vecinas, no me puedo parecer a la de allá, hacer lo mismo, porque entonces, ¿dónde está la esencia del evangelio? ¿Dónde está en que se diga que tú eres una mujer cristiana evangélica? Mejor yo no digo nada. Más aún, qué vergüenza que, ay, la pastora de tal iglesia. Ay, padre, no, mejor que me quiten ese título porque no. Hay otras cosas en las que yo estoy trabajando en mí, pero eso lo he podido vencer. Gracias y solo gracias a Dios. Porque le he pedido, le he orado mucho al Señor por eso. Porque la cantaleta no hace nada en nadie. Lo que hace es la oración y el ejemplo. Cuando yo oro y soy testimonio, soy ejemplo, eso vence cualquier mal, cualquier cosa. Pero el que yo le está repitiendo, que se cepille los dientes, que haga tal cosa, que tienda la cama, que vaya, traiga, que se tome la sopa. No, mis hermanos, eso no sirve. He escuchado a hijos hablar donde dicen, yo hago tal cosa porque yo vi a mi mamá hacerlo. Yo hago tal cosa porque yo vi a mi papá. Yo hago eso porque yo vi, no porque es que me decían y me decían y me decían y de tanto, pero lo hacían de mala gana y a lo último ya no lo hacen. Eso no resulta. Eso no resulta, iglesia. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos transforme nuestro carácter. Solamente nuestros ojos estuvieran abiertos para ver las bases sobre las cuales Dios nos otorga su aprobación. Ello revolucionaría nuestras vidas totalmente. No volveríamos a codiciar un ministerio de tipo internacional o mundial. Por el contrario, anhelaríamos ser fieles en los momentos de tentaciones en la vida diaria. Y entiéndase, iglesia amada del Señor, que tentaciones no es solamente ser tentado en el área sexual, es ser tentado a contestar mal, es ser tentado usted a juzgar, es ser tentado a criticar, es ser tentado usted a cada tiempo estar hablando mal de su hermano, mal de aquí. A todo mundo le ve defectos, pero usted está sano. Entonces, por eso la palabra dice que miremos primero que la viga que yo tengo en mi ojo, porque yo tengo una viga grandísima y estoy mirando la pajita chiquita que tiene el hermano. Y ahí se aplica para la esposa, para el esposo, para los hijos, los abuelos, los tíos, los primos, etc., 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 iglesia. Entonces, las tentaciones que está hablando aquí, está hablando, iglesia, de que no nos estemos mirando todo el tiempo los puntos negros, sino que miremos las grandes cualidades y virtudes que el Señor ha puesto en nuestro prójimo, porque cuando yo exalto esas cosas bonitas en nuestro prójimo, estoy a la vez bendiciendo a esa persona. Porque nosotros tenemos esa inclinación al mal, la inclinación al mal, la naturaleza pecaminosa de todo el tiempo estar, pero yo te dije, yo te dije, no cual yo te dije. La palabra del Señor dice, pero claro, yo también he hecho mal, pero la palabra del Señor dice, no yo te dije, porque todos la embarramos. Entonces, con que nosotros procuremos tener un carácter transformado de toda la palabra que he predicado en estos 3 jueves, sería fabuloso. Así no hayamos entendido el resto, o así su pastora no se haya hecho entender,
pero procuremos tener un carácter transformado para que podamos ser cartas abiertas y ser como peces en una pecera, para que no nos avergüence decir que somos hijos de Dios, que somos unos evangélicos, aleluyas, panderetos, porque de nada nos sirve decir que somos aleluyas, evangélicos, gloria a Dios, Cristo vive, cuando usted en su casa se porta de lo peor, porque desafortunadamente las paredes tienen oídos. Y a los oídos de sus pastores llegan cosas que uno dice, pero de por Dios, ¿cómo puede ser si yo veo a esa hermanita tan bonita en la iglesia, en estas 4 paredes? Porque la iglesia somos todos nosotros. Y yo la veo tan linda, ya sentadita, tan bonita, pero en la casa es un diablito completo. Y lo que Dios quiere es lo contrario, que aquí vengan y digan, uy, no. Usted supiera, pastor, esa hermana en la casa es, mejor dicho, un amor. Ese hermano en la casa, usted viera cómo le colabora a la esposa, usted viera cómo es de cariñoso, de detallista, usted viera ese hogar es, mejor dicho, un oasis de paz, una bendición. Uno diría, sí, ellos son miembros de mi iglesia. Y pues no sirven aquí todavía, no tienen ministerio, pero son miembros de mi iglesia. Y uno diría, ¡ah! Gracias, Señor. Sería una bendición. Pero, ay, Dios mío. Señor, yo sé que vamos para allá. Yo sé que vamos en ese proceso. Hermanitos, digan amén. Háganme quedar bien. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío, hermano. Eso lo dice el pastor. Ay, ay, ay. Bueno, el hermano dijo que ay, ay, ay. Bueno, está bien. Gloria a Dios. Ya estamos terminando, mis amados. Entonces decimos que por el contrario anhelaríamos ser fieles en los momentos de tentaciones en la vida diaria. Oraríamos por un bautismo en fuego que produjera un carácter o personalidad transformada, al igual que por un poder que produzca milagros. De esa manera nuestras mentes serían renovadas a fin de colocar nuestras prioridades en el orden correcto. Muchas veces cuando viene un predicador de fama internacional, digo yo, o un apóstol o un profeta, o qué sé yo, y bueno, él hace la invitación y las personas pasan y gloria a Dios que pasen. No tengo nada en contra de eso, no vayan a decir que la pastora está diciendo que no pasen al altar. No, no me vayan a hacer quedar mal, iglesia, por favor. Lo que yo estoy diciendo es que si pasamos aquí adelante, no creamos, preciosos y amados, que por pasar aquí adelante nosotros vamos a ser transformados en cuestión de segundos. No, mis amados, podemos llorar. Nosotros somos transformados día a día, día a día, día a día. ¿Y cómo estás formada, Marta? Por la lectura y la meditación de la palabra, porque Marta está aprendiendo qué es lo que el Señor le da y le pide y qué herramientas me da para que yo pueda cada día ser mejor. Y yo puedo ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo a veces quisiera hacer esto y esto y esto y esto y esto, Señor, pero tú me dices en tu palabra que yo debo hacer esto, 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 esto. Entonces, Señor, yo necesito, Espíritu Santo de Dios, que me des la capacidad, la habilidad, que me ayude sobrenaturalmente para hacer lo que tú me estás pidiendo. Solamente yo sé por qué debo de orar, qué debo de pedirle al Señor para que mi carácter sea transformado. Tome ánimo en esto. Las remuneraciones mayores de Dios y sus más elevadas adjudicaciones están reservadas para los que afrontan las tentaciones con la misma actitud en que Jesús las afrontó. La actitud de Jesús fue esta: prefiero morir antes que cometer algún pecado o desobedecer a mi Padre en un solo punto. Yo digo que si alguno de nosotros dijéramos prefiero morir antes que ofender al Señor, pues ya esto estaba lleno de ataúdes. Ya eso habíamos hecho famosa una funeraria en Acacía, ¿sí o no, hermanos? Desde su pastora en adelante. Ya esto ya aquí estaría el pastor
no, mejor no digamos nada. Pero preciosos y amados, Dios nos está hablando hoy. No tenemos excusa, porque Jesús vivió, Él vino en carne para saber que sí podíamos, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vencer. Porque Él nos dio las herramientas que necesitamos. Él dice en su palabra que nuestros pensamientos deben ser lo verdaderos, deben ser honestos, deben ser puros, deben ser amables. Si en algo nosotros, si algo debemos pensar en pensamientos puros, honestos, amables, verdaderos. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, pensamientos impuros, miramos unas películas que eso, mejor dicho, ay Dios mío, yo quisiera más bien que a veces algunos televisores desaparecieran, porque hay gente que mira películas de esas que son bien sangrientas, que son bien horribles, y después no quieren tener pesadillas, no quieren tener, pues de lo que uno mira. Lo mismo preguntaría yo, ¿qué leemos? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué leemos? De lo que usted vive leyendo, de los videos que usted vive mirando, pues de eso está llena su cabecita, de eso está lleno su corazón, y de eso es lo que sale por aquí, mi amado. Debemos de ser muy selectivos en lo que leemos, en lo que miramos y aún con quién andamos. Y bueno, para concluir, este es el significado de la exhortación en Filipenses 2:5-8, la última cita bíblica, que dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Como conclusión, sin importar nuestro don, nuestro ministerio, sin importar la posición en la vida, sin importar el sexo o la edad que tengamos, todos nosotros tenemos la misma oportunidad de ser vencedores y estar entre los llamados, escogidos y fieles. Y he dicho, esa era la palabra que traía hoy. Amén. Amada iglesia, démosle gracias al Señor. Padre, yo en esta hora te doy infinitas gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender, Señor, que somos llamados, que somos escogidos, pero que nosotros, Señor, escogemos si queremos ser fieles. Tu palabra, Señor amado, dice: Padre, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, un espíritu fiel en nosotros, Señor. Espíritu divino de Dios, con tu ayuda sobrenatural, ayúdanos a ser fieles, a entender realmente cuál será, qué nos va a dar ese sello de la aprobación, Señor. Necesitamos hablar de un Cristo vivo. Necesitamos, Señor, que tu gloria sea reflejada en nuestras vidas. Pero no hay otra manera, Señor, sino permitiendo que tu Espíritu Santo de Dios gobiernes verdaderamente nuestro corazón, gobierna nuestras emociones, gobierna nuestras intenciones. Que tu Espíritu Santo de Dios gobierne lo más secreto de nuestro corazón, Señor. Esas cosas ocultas que todavía, Señor, oscurecen nuestra vida, Señor. Esa ira incontrolable, esa forma de contestar grosera, Señor. Padre, ayúdanos, Espíritu Divino de Dios, aún a limpiar nuestra boca, Señor, de esas malas palabras que suelen salir cuando estamos enojados, incómodos, molestos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, así como nosotros usamos una crema
dentrífico, un dentrífico para limpiar nuestros dientes, Señor, nuestra lengua. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a limpiar nuestra boca, a santificar nuestra lengua y nuestra boca de esas palabras sucias que suelen salir, Señor amado, cuando estamos, Padre de la gloria, con otras personas que aún a ti no te conocen, Señor, y que nosotros supuestamente tenemos que dar evidencia, Señor amado, de un cambio, pero todavía, Señor, no lo hemos dado. Hoy te pedimos perdón, porque muchos de nosotros, Señor, solemos hacer lo que mejor nos parece. Nos portamos, Señor amado, de la misma manera que antes de conocerte, Padre. Hoy te pedimos perdón por ello, Señor, y te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que nos des la ayuda, Señor, que nos des, Padre de la gloria, el poder, Señor, pero sobre todo que pongas en cada uno de nosotros, amado mío, así el querer como el hacer por tu buena voluntad de cada día, querer realmente ser transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias a ti, amado Señor. Amén y amén.